Un nuevo programa de las provincias también existen. Hoy me voy a permitir dedicar mi cariño especial a mi hermana Ana María, que cumplió ayer en Buenos Aires 100 años. El señor director pone a consideración ustedes la imagen, la foto de ella en la comida en casa de mi hermano de 93 años, el día que cumplió 100. Esa que ven ustedes es Ana María Gutnitzki. Nació en Buenos Aires, vino de criatura, va de bebé, porque mis padres vivían ya en Corrientes. Fue profesora de música, maestra normal nacional, representante del Instituto Williams de Buenos Aires en conservatorio, daba lecciones de música en mi casa de Plácido Martínez 730, Plácido Martínez y Tucumán. Permítanme, creo que es justo que la recuerde a mi hermana, que la tengo a 1000 kilómetros. Pero espero, y por suerte se levantó el paro del día 28 y 29, porque el 28 nos vamos con mi esposa, Emma Farizano, nos vamos a Buenos Aires a la fiesta que va a realizarse en conmemoración de los 100 años de mi hermana. Vamos a un corte, señor director, y a las cosas tristes de nuestro país. Tarjeta Joven. La tarjeta del banco pensada para vos, para apoyarte en cada paso. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar. Aerolíneas Argentinas había anunciado un paro por los días 28 y 29. Felizmente se llegó a un principio de acuerdo. Los gremios dicen que hicieron un esfuerzo con un arreglo parcial. La cuestión es que se superó ese momento que iba a ser grave. Grave un paro de aerolíneas justo en fin de Semana Santa, jueves y Viernes Santo, que iba a afectar a todos. Ya explicaba que yo tengo que viajar para asistir a la fiesta de cumpleaños de mi hermana de 100 años a Buenos Aires. Pero bien, también siguen las inundaciones. Estamos viviendo un tiempo excepcional. Ahora, ayer empezó el 21, empezó el otoño en nuestro hemisferio, y entonces parece que se están agravando las situaciones. Hay quienes predicen que en el futuro el deshielo que se está produciendo en la Antártida va a aumentar el nivel del mar, va a aumentar el nivel de los ríos y demás, y que esta situación puede llegar a inundar varias playas del mundo tradicionales, como son las de Punta del Este o las de Brasil. Pero vamos a atenernos a lo que está pasando. Los temporales que están sufriendo provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, y que sufrió nuestra provincia también, en especial la ciudad de Corrientes. Tenemos el diario que nos dice que el temporal no dio tregua, que hubo 800 evacuados y 100.000 usuarios sin luz en Buenos Aires. También tenemos otras imágenes que el señor director va a poner a consideración, que las fuertes tormentas sobre Ciudad Autónoma de Buenos Aires y gran parte de la provincia, hubo 800 evacuados, 100.000 usuarios sin luz y destrozos, y las pérdidas económicas llegaron a 30.000 millones de pesos, según un revelamiento. Trágico temporal, dejó evacuados y demás. Es decir, que lamentablemente, mal de mucho consuelo de tontos, dicen,
no ocurrió únicamente en la ciudad de Corrientes, situación que en su momento criticamos. Tal vez también haya algo de culpa en cuanto a la limpieza de las evacuaciones de las calles, las bocas de tormenta que sirven para sacar un poco el agua. Pero nos comentaban ciudadanos que han visto flotar, flotar autos en nuestra ciudad cuando fue los días de tormenta. En la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, hay dos chicos que murieron o desaparecieron porque se tiraron a nadar en la calle que venía con agua, para entretenerse o divertirse. La cuestión que parece que el agua los llevó y no los pueden rescatar. Bien, todo esto nos da un respiro, o una compasión a lo que ocurrió en Corrientes. Esto no quiere decir que no tomemos las medidas necesarias para que en el futuro estas lloviznas o estas lluvias y tormentas que no son previsibles normalmente, tengan una presencia más directa dentro de nuestra ciudad. Vamos a abordar luego de un corte que es el señor director, el tema de un convenio que hubo entre la Administración General de Puertos sobre el tema de la hidrovía y Estados Unidos. Vamos a un corte. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. El tema de la hidrovía Paraná-Paraguay es algo que siempre nos ha preocupado, al punto que nací en 1933 en el seno de una empresa de navegación fluvial, la empresa de navegación Samuel Gutniski, que fue una de las que sobrevivió las crisis que se presentaban hasta último momento y que culminó también con la creación del Astillero Corrientes. Astillero Corrientes se creó por iniciativa de mi padre, secundado por los hermanos. Hay una fotografía del momento en el que coloco, ayudo a mi padre a colocar la piedra fundamental del astillero. Pero vamos al tema de qué pasa con la hidrovía. Prácticamente la hidrovía fue abandonada. ¿Por qué? Porque, se prefirió realizar el transporte por camiones por distintos intereses. Pero hagamos esta diferencia. Un buque o una barcaza puede llevar 300, 400, 500 toneladas por unidad, mientras que para trasladar 500 toneladas en camiones, ¿cuántos camiones hacen falta? Entonces ahí viene la hipótesis o la crisis de que las fábricas de camiones están interesadas en que no se desarrolle el transporte fluvial, y viceversa. Parecería que en vez de complementarse habría una diferenciación o competencia entre camiones y transporte fluvial. Pero la verdad es que la hidrovía sirve a las exportaciones de Bolivia, de Paraguay, de Brasil, en la zona del Alto Paraguay, que bajan, por la hidrovía, hasta por el río Paraguay,
hasta su confluencia en Paso de la Patria, y de ahí ya van por territorio argentino hasta los puertos de ultramar donde se hacen los transbordos. Pero hay una concepción. Hay muchos que hablan de la hidrovía, que se usa la hidrovía y que por la hidrovía va tanta cantidad de exportaciones. Ya dejemos de lado las de los otros países que cité, es decir, Bolivia, Brasil, Paraguay, porque no tienen otra forma de salir que venir por el río Paraguay, Paso de la Patria, y continuar por el río, Paraná, hasta el puerto de Rosario. Hay muchos que hablan de hidrovía pensando en el tramo de Rosario a ultramar, y dicen, por la hidrovía se transportó X cantidad de toneladas, o salió tanta cantidad de toneladas, por lo que salió en el puerto de Rosario, porque todos los puertos de la hidrovía de Santa Fe al norte, incluso todos los de Corrientes, han sido abandonados. Yo quisiera preguntar a la Administración General de Puertos, de Nacional o a la local, cuántas toneladas se transportaron desde el puerto de Corrientes en el último año, en el 2023. Casi nada o nada. Es decir, vemos pasar por ahí algún convoy de barcazas que son en su mayoría transportando carga extranjera. Pero bien, este abandono, y por el cual reitero que por esta hidrovía viene mucho del narcotráfico, porque de Bolivia y también de Perú, que alimenta los puertos bolivianos, y de ahí baja por la hidrovía. Entonces se está realizando un acuerdo entre la Administración General de Puertos, que representaría la hidrovía en este momento, con la Compañía de Ingenieros de los Estados Unidos. ¿Para qué? Para profundizar el dragado del río Paraná, que es lo que le interesa a Paraguay, a Brasil, a Bolivia. Tal es así que hay un diputado paraguayo que hizo mención que Paraguay, si le ponen obstrucciones en la hidrovía, está dispuesto a ir a la guerra. Una locura, pero todo eso hace ver que la importancia que tiene la hidrovía para los otros países y también para el nuestro. Recientemente se transportó a Jujuy un tren especial que va a ser el tren de las nubes, que desembarcó en un barco de producto chino, desembarcó en el puerto de Rosario, y ahí en camiones fue llevando casi 2.000 kilómetros para llegar a Jujuy, cuando tal vez hubiera sido lógico que fuera desembarcado en Barranquera, en el puerto de Barranqueras, en este caso, que hubiera sido más económico ir desde acá hasta San Salvador de Jujuy. Pero se habla, el puerto de Barranqueras está prácticamente diezmado, como está diezmado el puerto de Corrientes, no hay utilería. Entonces lo que tenemos que bregar es por la recreación del Comité Federal de la Hidrovía. ¿Qué fue el Comité Federal de la Hidrovía? Un conjunto de, el Comité Federal ¿qué fue el Comité Federal de la Hidrovía? Estaba integrado por representantes de todas las provincias del NEA, es decir, todas las provincias que estaban regadas o a la vera de la hidrovía, es decir, representantes de Buenos Aires, de Santa Fe, de Formosa, de Chaco, de Misiones, de Corrientes y de Entre Ríos, para defender y atender también los problemas inherentes a la provincia, porque a la provincia le interesa que sus puertos trabajen, que su industria naval se desarrolle. En estos momentos, lamentablemente, la industria naval, más allá del puerto de Rosario o los alrededores del puerto de Rosario, no existe, y se desarrollan astilleros
con profusión de astilleros importantes en Asunción. Y el astillero Corrientes de acá, se cerró por falta de trabajo. No puede haber trabajo si no hay transporte, no puede haber transporte si no hay puertos y si no hay caminos de llegada a los puertos. Es decir, todo un complejo que debe analizarse. ¿Y debe analizarse por quién? Por las provincias, que son las principales interesadas. Por eso hemos bregado, yo lamentablemente tengo que hacer referencia, fui el último presidente del Comité Federal de la Hidrovía, que ya hace más de casi 30 años dejó de funcionar, porque las provincias perdieron interés en la hidrovía, desarrollar caminos, etc. Me he presentado ante el vicegobernador de la provincia para interesarlo en este tema, y tengo información de que se estaría trabajando en un proyecto de declaración para la reformulación del Comité Federal. Hay una junta, un comité que dice un Comité Federal, pero un Comité Federal que en Cancillería o en la Administración de Puertos, una Comisión Federal que no tiene representación de las provincias. No sé por qué tiene el nombre de federal, porque si no están representadas las provincias no debería usar el nombre de federal. Pero bien, no estoy en contra del acuerdo con ingenieros de Estados Unidos. Guarda con esto, que colaboren para la canalización de los ríos, pero que colaboren también con la habilitación de puertos y de radiagramar todo el sistema de transporte que puede realizarse a través de la hidrovía, que no sea únicamente una intromisión que abra el camino a una dependencia, conjunta, militar, sobre la hidrovía. Bien, vamos a un corte, señor director. Tarjeta Joven. La tarjeta del banco pensada para vos, para apoyarte en cada paso. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar. En estos días, o en estos 100 días, es muy común escuchar al presidente Javier Milei o a sus ministros decir que no hay plata. Es cierto, no hay plata, salvo que creemos la plata. Usted, yo, cualquiera, cuando nos quedamos sin plata, ¿podemos dar vuelta a una maquinita y hacer billetes? No podemos, pero el Estado sí puede. Entonces, estábamos acostumbrados a que cuando la plata ya sí había sido malgastada, derrochada, robada, cuando había que pagar algo o aumentar las jubilaciones o aumentar los sueldos, había que crear plata. Y el Estado tiene una maquinita de hacer plata. Y si no, compra los billetes en el exterior, que también hacen plata para cualquier país del mundo. Hay imprentas mundiales. Bien, ahora, ¿por qué el país llegó a este estado de decadencia, de inflación total? Porque se vivió una vida, displicente. Cuando necesitaba robar algo, la maquinita. Cuando por ahí alguien se acordaba de los que la corrupción del Estado, decía, bueno, y vamos a darle a los transportes y 500.000, 100.000, 200, lo que sea, para que estén tranquilos. Total, yo ya me beneficié con lo que
con la corrupción que hice, que viví, el 50%. Entonces, se lo votó a Milei para terminar con la corrupción, con el despilfarro, con tratar de poner las cosas en orden, para que no se regale la plata del Estado. Porque la plata del Estado no es ni de Cristina, ni de Massa, ni de Milei. Es la plata de todos nosotros, que aportamos vía impuestos, directos o indirectos. Un fabricante de autos decía días pasados que casi el 50% del precio de un auto son impuestos nacionales. ¿Escuchó? Hoy un auto que le piden 20, 10, 15, 30, de acuerdo al modelo, millones de pesos, resulta que el 50% va a parar al pozo del Estado. Si ese pozo del Estado fuera manejado honestamente, entonces no habría problemas, porque la plata alcanzaría. Pero resulta que esa plata no va a solucionar los problemas esenciales del país. Va una parte, un 50% del dinero que recauda el Estado, 50% va a fondos indiscriminados, a los bolsillos de un grupo del cual no escapan los dirigentes políticos, lamentablemente, de casi todos los partidos, y también lamentablemente a manos de dirigentes gremiales, que hablan todos de una justicia social, sí, y la Iglesia también habla de una justicia social, sí. ¿Quién no quiere una justicia social? ¿Hay alguien en el mundo o en la Argentina que no quiera la justicia social? No, todos queremos la justicia social, pero para eso hay que tener plata, hay que tener dinero y voluntad de hacer justicia social y no de robar. Eso es fundamental. Ahora leemos una declaración de una iglesia de Quilmes, de pastores de Quilmes, donde hablan y le adjudican el mar así todo a las medidas que está tomando este gobierno de Milei. Sí, son medidas duras, pero me decía hoy alguien que va a estar con nosotros dentro de unos minutos, una persona que tiene un título muy importante, es un ciudadano, y como ciudadano vota, emite su opinión con valentía, y va a estar con nosotros. Y me decía días pasados, cuando lo conocí, y me decía hoy algo importante que me quedó, es digamos una síntesis de todo lo que está pasando en el país. Me decía, en el país se vivió una fiesta en la cual muchos de nosotros no participamos de esa fiesta. Terminada la fiesta viene la resaca, como en toda fiesta, y ahora llegó el momento de pagar la fiesta. Pero esa fiesta que fue para algunos, no son esos algunos que están pagando la fiesta. Lo está pagando el pueblo argentino, con jubilaciones que ahora salió un decreto de necesidad y urgencia mejorando el sistema jubilatorio. Lo están pagando los empleados que no pueden mejorar sus salarios. Lo están pagando las empresas que no pueden pagar ya ni siquiera los salarios porque están apretados por impuestos de un lado o del otro. ¿Y sabían ustedes
que había partidas, incluso las universidades, que no tenían un fin específico y que eran de libre disposición o de asignación por parte de los rectores de las universidades. ¿Qué se hacía con esa plata? Y hablo de las universidades porque uno supone que en las universidades, yo fui profesor universitario, yo fui miembro del Consejo Superior de la Facultad de Derecho y de la Universidad del Nordeste, se supone que ahí están las personas que pueden tener más claro el horizonte y saber que si se gasta más de lo que se recauda, de algún lado tiene que salir la plata, y entonces el Estado recurre a la maquinita, viene la inflación, viene la fiesta, viene la resaca, y ahora, señores corruptos que han comprado estancias, que tienen fondos como la señora Cristina, que tiene fondos en empresas de los Estados Unidos, que cobra 14 millones de pesos de jubilación y pensión, devuelvan la plata, ayuden al gobierno, por lo menos cállense la boca, no inciten a esto que estamos viviendo hoy, un paro general de la UTA, de Unión Transporte Automotor. ¿Quiénes se perjudican? No se perjudica el que tiene un auto o el que puede pagar un servicio móvil, se perjudica el pueblo trabajador que pierde un día de trabajo o tal vez pierde el empleo porque no concurre a trabajar. Hablando de paros de transporte, hablábamos del de aerolíneas, que felizmente se llegó a un principio de acuerdo. Ahora resulta que la Unión Tranviarios Automotor resolvió un paro del día hoy viernes que está afectando a todos. Está afectando principalmente a las clases humildes, a los trabajadores que son los que utilizan los servicios urbanos de transporte. Parecería que hay una empresa que resolvió reanudar el transporte, pero lo que uno razona, ¿seguirán las empresas de transporte esperando la ayuda oficial o pueden reestructurar un poco, digamos, la cantidad de personal que tienen o la cantidad o los impuestos que pagan? Porque si bien que no reciban subsidios, pero que se reduzcan un poco los impuestos, analizar a fondo los costos. Pero el país no puede estar soportando medidas de fuerza, es decir, el diálogo es lo que tiene que primar, tanto por parte de los gremios, de cualquier actividad, y por parte del gobierno. Si no hay diálogo, vamos a estar apareciendo, como en el caso de aerolíneas, por ejemplo, que aparecería el gobierno como el gobierno cediendo algo que negó. A mí no me gusta tener que el gobierno ceda ante medidas de fuerza. Es preferible llegar a un acuerdo sobre una mesa antes de que aparezca como una cesión, que el gobierno se vea apretado por una medida de fuerza. Hay que tratar de solucionar los problemas y en especial es un llamado a la Municipalidad de Corrientes o al gobierno de Corrientes para solucionar, analizar a fondo el tema del transporte urbano. Hay empresas que están en condiciones de brindar el servicio en la ciudad de Corrientes, fijar una tarifa que sea razonable, y si hay que en alguna medida acudir en ayuda de las empresas que realmente presten servicio, que merezcan la ayuda, o las empresas que hacen el servicio interurbano también, pero sentarse en la mesa, tomar un respiro, tal vez la Semana Santa sea una oportunidad de reflexión en todo este tema. Vamos a un corte y ya estamos, con orgullo digo, el título que tiene, ciudadano. Vamos a un corte. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147.
Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Estamos con Ulpiano, un ciudadano, es un trabajador, no es un político, sino un ciudadano, título máximo. Bienvenido, Ulpiano, a nuestro programa. Gracias, doctor. Yo quedé sorprendido por sus razonamientos días pasados cuando me llevaba en su vehículo. Y que lo invité a Ulpiano a que venga a nuestro programa y con valentía, con fundamentos, está hoy con nosotros. ¿Cómo ve usted, Ulpiano, la situación que estamos pasando? Repetí hace un momento algo que usted me dijo hoy de la fiesta, la resaca y del momento de pararlo. Ahora, ¿cómo ve usted la situación hoy? La situación es tal cual hablamos cuando yo le transportaba mi vehículo. Estamos pasando un momento difícil en el cual el camino nos lleva a ciertas dificultades, más que nada económicas. Pero yo pienso que las dificultades que tenemos, además de ser económicas, son dificultades morales y ética, fundamentalmente, de aquellos que nos dirigen. Este gobierno, que recién incipiente, 90 días, 100 días que tiene de gobierno, está intentando llevar este barco a un puerto seguro. Pero el barco tiene muchos agujeros, el agua entra por todos lados. Se están tratando de tapar los agujeros para que el barco pueda navegar más tranquilamente. Pero resulta que los que hacen los agujeros están dentro del barco. No dejan que el barco continúe su marcha hacia un lugar seguro. Mucha oposición, por ser oposición y nada más, no construye, no ayudan a llevar al barco adelante. Entonces, los que estamos adentro del barco, porque no tiene motor este barco, recién están tratando de reparar esa parte, nosotros que somos los ciudadanos que estamos remando el barco y tratando de, con mucho esfuerzo, hacer que este barco vaya hacia donde el capitán quiere que vaya, hay otros que no reman, no hacen nada, disfrutan de las mieses que obtuvieron durante un largo periodo y lo único que hacen es perjudicar, no ayudar, siendo que en la mayoría de los casos son responsables del descalabro en el cual estamos viviendo. Acá en nuestra sociedad, en la Argentina, tenemos memoria de corto plazo. Prácticamente no nos acordamos lo que pasó 100 días atrás. Y eso es grave, porque como sociedad tendríamos que hacer todo un mea culpa y decir en qué porción por lo que estamos pasando somos responsables. Hay una situación que estamos viviendo el día de hoy, que es los paros, digamos, zafamos del paro de aerolíneas de 28 y 29 y hoy estamos con un paro de la Unión de Transporte Automotor.
¿Qué pasaba antes? Evidentemente, esa memoria de corto plazo nos hace pensar, ¿no es cierto?, que anteriormente no había problemas en el país, porque evidentemente en 4 años de gobierno no hubo un solo paro, o si hubo fueron ínfimos, y el país estaba totalmente destruido. Era como la capa de pintura que cubre una chapa que en cualquier momento se agujerea porque está herrumbrada por dentro. Lo único que tapaba ese herrumbre y esa posibilidad de agujerearse era la pintura. Y los sindicalistas no veían la situación en la que estaban sus afiliados, que estaban totalmente destruidos en cuanto al poder adquisitivo de sus sueldos, el deterioro de todas las instituciones a las cuales ellos representan, seguridad social, salud y bienestar de sus trabajadores. Era una debacle que tarde o temprano iba a terminar a donde está ahora, con sueldos que no alcanzan a nadie, con situación de salud en cuanto a su obra social que no responden a sus necesidades por las cuales estuvieron pagando y están pagando, y mucho, y eso no les interesó anteriormente. Son señores también feudales, en los cuales es como el dicho popular: sindicalistas ricos y empleados o representados pobres. Lamentablemente no había opción, prácticamente siempre son los mismos los que están al frente de los sindicatos, y nunca resolvieron el problema de base de toda su conducción, porque no les interesaba. Mientras que ellos estuvieran bien, el empleado lamentablemente iba y venía a donde le decían que fueran o que vengan. Entonces ellos son responsables también de esta situación por la que estamos pasando como país, como Estado. Sí. ¿Por qué no me desarrollan el tema que me comentó esta mañana de la fiesta, la resaca y el momento del pago? Sí, es así como le comentaba. Yo me siento que la fiesta que hubo en el país fue grande, fue onerosa, fue con todo lo que yo no tengo en la mesa de mi casa. Pero esa fiesta fue para unos pocos. Esa fiesta, ¿no es cierto?, que la estamos pagando ahora, en la cual, como yo le decía, ninguno de nosotros fue invitado. Ninguno de nosotros fue invitado. Fue una fiesta muy cara, muy cara, muy cara, en todos los sentidos. En todos los sentidos y que afectan a todos los valores de nuestra sociedad. Valores de las cuales fuimos despojados por nuestra falta de la disminución de la calidad en cuanto a la adquisición de conocimientos académicos que uno puede tener, ¿no es cierto?, dentro de los centros de formación, una escuela primaria, una escuela secundaria, un terciario o una universidad. ¿Cómo ve la educación en estos momentos? Y la educación es de pésima calidad. La educación es de pésima calidad. Tal vez los hacedores, los que están al frente de las aulas, son excelentes profesionales y excelentes docentes, pero el plan curricular que tienen para desarrollar es muy malo. Yo no puedo entender cómo un chico que está por decir quinto grado, pero es mucho más profunda la crisis, quinto, sexto grado de una escuela primaria, no sepa leer, no sepa extraer un resumen de algo, la idea principal de un texto, y que la sociedad y la conducción de nuestra sociedad, es decir, el gobierno estatal, ya sea nacional o provincial, deje que esa situación siga adelante. Todos los países que son grandes en este momento siempre apostaron a la educación.
para sacar a sus países adelante. En la Argentina, el mérito por el sacrificio, por esforzarse, por ser mejor profesional el día del mañana, no tiene valor. Acá se llegó a decir que no era necesario el mérito, que eso era una cosa clasista, que solamente aspiraba al mérito aquel que pudiera pagar una educación privada. Y yo no hace mucho fui a una escuela pública, ¿sí? Y en el cual el mérito y las ganas de progresar y de saber más y de sobresalir y llegar al objetivo que todos teníamos, ¿no es cierto?, que era una educación de excelencia, que puedo decir que fue de excelencia porque fue una educación pública en el cual la educación pública era al revés de lo que es ahora. El que iba a una escuela pública era el más esforzado para poder lograr sus objetivos académicos que pretendían, ¿no es cierto?, el profesor o el maestro, como fuera. Y el que iba a una escuela privada era aquel chico que tenía problemas para aprender. Era aquel que no podía estar en una escuela pública porque no podía alcanzar esos objetivos. Ahora se cambiaron los papeles. El que va a una escuela privada quiere una educación de excelencia y los padres se esfuerzan demasiado para pagar esa educación privada. Y aquel chico que va a una escuela pública y va porque a lo mejor hay un comedor. No va, ¿no es cierto?, a educarse, no va a formarse. Y los profesores y los maestros hacen lo posible. Por eso digo que los profesores dejo de un lado, porque en su gran mayoría es vocacional lo que ellos hacen, porque de otra forma no se puede explicar debido a los magros sueldos que cobran y los esfuerzos que hacen en adquirir, ¿no es cierto?, todos aquellos materiales auxiliares para la educación que muchas veces salen de su bolsillo, tratando de que ese chico que va con la panza tal vez vacía, tratar de poder meter parte de ese conocimiento y de esa posibilidad de que el chico se sienta, ¿no es cierto?, un privilegiado en poder aprender lo que el maestro trata de que le enseñe. Pero la educación es de muy bajo nivel, doctor. Y es la base del desarrollo de un Totalmente, país. La base del desarrollo. No, nos podemos referir a países que pasaron por situaciones gravísimas. Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, quedó totalmente destruido. Y ellos salieron... Japón es una isla en el cual no abundan los recursos como tenemos aquí. Y ellos son potencia en este momento porque recurrieron al conocimiento y a la tecnología. Y son potencia. Nosotros, con todos los recursos que tenemos, con toda la capacidad, porque evidentemente en este país hubieron premios Nobel justamente por la educación que recibieron. Nosotros en las pruebas PISA estamos más allá de países que son, por decirlo y no por despreciar ni decir algo malo, ¿no es cierto? África, estamos a ese nivel, bajó totalmente y antes éramos potencia, tal es así que fíjese que, por ejemplo, Vargas Llosa, escuché una vuelta que este señor, un erudito en cuanto a la literatura y a otras ciencias, decía, yo cuando era joven no pretendía ir a Europa, a París o a Estados Unidos, no. Él, peruano de origen, él decía, yo quería ir a la Argentina a estudiar y a formarme, porque la Argentina era el faro de toda América. Tenía los teatros mejores que en Europa, tenía personas que eran premios Nobel,
la universidad gratuita para argentinos y extranjeros. Para argentinos y extranjeros, universidad que estaba catalogada como de excelencia a nivel mundial, ¿no es cierto?, de las cuales deberíamos de estar orgullosos, porque de ahí salió un Favaloro, por ejemplo. Y él decía todo esto y decía, no puedo entender cómo Argentina, de ese faro de luz que era en su momento, pasó a ser una calle oscura en las cuales nos vamos manejando al tacto para no caer en un pozo o caer y lastimarnos. Es decir, la visión que tienen otras personas de otros lados, de otras partes del mundo, que al estar retirado, nosotros estamos dentro de esto, al estar retirado tienen una mejor visión de lo que pasa aquí adentro, y más todavía viniendo de personas de esa calidad en cuanto a ser humano y a profesional y al roce que tiene esta persona. No podemos dejar de escuchar y observar. Es decir, nosotros fuimos en su oportunidad y en este momento deberíamos tratar de volver a ese lugar donde estuvimos. Pero como yo le decía anteriormente, a un pueblo se lo maneja mucho mejor si ese pueblo es inculto. Así es. Ahora, ¿usted tiene filiación política? No, yo soy apartidario. Yo no tengo preferencia por ningún partido político. Ahora, ¿cómo ve usted a los políticos después de lo que voy a comentar? Digamos, el Partido Justicialista tiene un caso que se llamó Chocolate, donde había una persona que tenía tarjetas de débito de 20, 30 ciudadanos que no trabajaban, cobraban sus sueldos. Muy bien, Partido Justicialista. Después aparece ahora una senadora del partido de la Unión Cívica Radical que colocó de un golpe 15 familiares, hermanos, hijos, cuñados. Ahora yo pienso, no hay una, los nombramientos no los hace únicamente la diputada o la senadora, sino que están ratificados por las autoridades. Es decir, que si estamos hablando de una austeridad, la presidenta del Senado debió haber tenido conocimiento que se está realizando toda esa situación. Y también, aparte, aparece por otro lado una senadora de provincia de Buenos Aires, radical también, que tenía así el estilo que le llaman chocolate de las tarjetas, pero esta era más fina. Tenían por internet, le cobraban por internet a gente que prestaba su nombre, que no trabajaba y que recibía un beneficio. Y entonces teníamos ya esto que acabo de señalar de la senadora y sus parientes, es de la Libertad Avanza, es decir, del gobierno. Y hay muchos casos más de estos, que inunda el país. Usted hablaba de los que van a las escuelas en busca de comida. Había comedores que se declaraban por 500 personas y resulta que había 200 únicamente, y las 300 restantes quedaban para un grupo, para la corrupción. Bueno, ¿a usted le interesa participar de alguna acción política o lo que prefiere, como hasta ahora está haciendo, mirar las cosas de afuera, señalar lo bueno y lo malo? Es una pregunta no tan fácil de responder, pero partámosla en parte. Por ejemplo, si yo fuera útil para mi sociedad, para el lugar donde yo vivo, y pudiera hacer algo conforme lo que pienso y lo que siento, sí me gustaría. Participar políticamente. Participar en algo, ¿no es cierto?, en el cual yo pueda ser útil para solucionar el problema
de las personas, entre las que me incluyo, que no estamos pasando un buen momento. La política reza de que es la posibilidad de cambiar la situación de las personas que viven dentro del Estado. Eso debería ser así, que el que está en la política y está en un puesto de decisión o de gobierno se preocupara porque el ciudadano o el conciudadano pueda mejorar su situación. Todos los hechos que usted me fue describiendo van en contramano de lo que debiera ser, porque acá el beneficio es para unos pocos. El nepotismo de esta senadora que nombró un montón de familiares como asesores, que a lo mejor son personas idóneas, a lo mejor, pero a lo mejor no. Son personas que fueron nombradas solamente para recibir un sueldo porque ella es senadora y porque justamente usted, el Senado de la Nación, le habilitó para que nombre toda esta gente. En el caso de los comedores, eso es lo más bajo que una persona pueda caer. Robar alimentos. Robar y lucrar con el hambre de otro. Eso es miserable. Eso es ser miserable. Ocurre en los comedores, ocurre con las tarjetas que usted me estaba contando de este señor Chocolate que fue renombrado, ¿no es cierto? En el cual pareciera ser de que no nos damos cuenta de que ese dinero sale del bolsillo de todos nosotros que somos contribuyentes y contribuyentes a pagar impuestos mucho más onerosos y en mayor cantidad de cuando éramos colonia española, que fue uno de los principales factores de por qué nos independizamos de España. Pareciera que volvimos a ser colonia nuevamente. ¿Colonia de...? ¿De quién? ¿Qué colonia? De los que nos están gobernando. De los corruptos. De los corruptos, porque siempre nosotros somos moneda de cambio. No nos consideran ciudadanos, no consideran números. En las campañas políticas cuentan los porotos como si estuvieran jugando al truco. No, yo tengo más que vos, no, yo te gano porque tengo mejor cartas que vos. Estamos totalmente desconsiderados. ¿Cómo ve usted el tema jubilatorio argentino? ¿Cobran jubilación todos los que aportan o no? El tema jubilatorio la jubilación propiamente dicha se creó después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, porque Alemania estaba destruida y tenía que pagar las deudas a los países que él declaró la guerra y no tenía con qué. Entonces se creó, ¿no es cierto?, los aportes jubilatorios y de ahí se utilizaron para solucionar problemas del Estado y no de las personas que aportaron toda su vida para poder llegar a su vejez y tener una vida razonablemente cómoda para esa situación en la cual las personas empezamos a tener algunos ciertos problemas que debieran haber estado solucionados con ese aporte que se hizo durante toda la vida. Fue una forma de engañar a la gente y sigue siendo así, En nuestro país. En nuestro país todos los gobiernos metieron mano en la caja de jubilaciones, en la caja de aquellas personas que aportaron toda su vida, y en este momento las consecuencias es cobrar un sueldo de miseria con los cuales no le alcanzan ni para comprar los remedios que necesitan. Todos los días vemos en la televisión que nos muestran personas que viven en la calle que son jubilados porque no pueden pagar un alquiler, y aquellos que tienen la suerte. Pero son los que aportaron toda su vida. Ahora hay quienes no han aportado nunca. Las personas que no aportaron nunca, yo estoy de acuerdo con que reciban una pensión del Estado aquellas personas mayores que ya no pueden cumplir una actividad
laboral, ¿no es cierto?, y remunerativa, porque ya lamentablemente nuestra sociedad expulsa a las personas con cierta edad, siendo que son las personas con mayor experiencia. Todas las culturas a nivel mundial, aborígenes y milenarias, como los japoneses, como los chinos, la persona de mayor edad y con mayor experiencia es la persona que tiene la voz cantante para llevar esa sociedad de la cual integran adelante, porque es la voz de la experiencia. Acá nosotros expulsamos a nuestros mayores y es así taxativo, los expulsamos, porque aquellas personas que aportaron toda su vida debieran tener, ¿no es cierto?, la jubilación propiamente dicha. Claro, lo que pasa es que muchas veces se da la jubilación como un premio político a aquellos que incluso no pagaron nunca. Incluso hay un presidente de la nación que tuvo 7 días y que está cobrando la pensión que le corresponde a un presidente que está 6 o 4 años, es decir, que está todo dado vuelta. Sí. Bien, para nosotros ha sido un gusto poder escuchar a un ciudadano trabajador, señor director, un ciudadano que nos expresa lo que sentimos mucho. Aquellos que hicimos política allá lejos y hace tiempo, yo fui diputado provincial hace más de 50 años y tenía un secretario y una ordenanza, éramos 2. No tenía descuento en pasajes, no tenía auto, no podía, ni se me ocurría designar a toda mi familia en un cargo, porque yo no fui a mejorar la situación de mi familia, fui a servir a la provincia. Como muchos otros, no soy yo el único, pero también hay muchos más de los otros, ¿no es cierto? Bien, Ulpiano, muchas gracias por su tiempo. Gracias a usted. Y lo que usted ha dicho hoy es una verdad y que la vamos a repetir en nuestros programas para que la gente sepa de que si estamos mal, si no hay plata, es porque se la robaron, como aquel que llegó con $6 millones a un convento. ¿Y por qué un convento? ¿El convento tenía algo que ver también en ese tema? Bueno, muchas gracias una vez más. Gracias a usted, doctor, muy amable. Bien, vamos a un corte, señor director. Tarjeta Joven. La tarjeta del banco pensada para vos, para apoyarte en cada paso. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar. Bien, ratificamos lo que desarrollamos en este programa. No hay plata. Hay que necesariamente terminar con el dispendio, con la corrupción, con la existencia de reparticiones que sirvieron únicamente para nombrar personal. También paremos con los paros, tratemos de encontrar soluciones antes de llegar al extremo de un paro de fuerza y después recién dar solución. Ni el Estado Nacional, ni el Estado Provincial, ni los gremios deben llegar a este punto que carcome la fe de la gente en la solución de los problemas. La hidrovía, como decía en su momento, es algo que llevó en la sangre el tema del desarrollo de la hidrovía, del transporte fluvial, de astilleros, porque nací en una empresa en 1933, en una empresa de navegación fluvial. Y lo que piensa un ciudadano, solamente ese título, muy importante, ciudadano. Bien, será para nuestro próximo programa.